Buenos días, te bendiga. Más regresando al libro de Samuel, primero de Samuel, capítulo 4. Samuel, el último juez de Israel, y el que tuvo el privilegio de ungir a los dos primeros reyes de Israel. Una persona muy honrada por Dios, que vivía con Dios, como muy pocos profetas a lo largo de la historia. Y bueno, entonces vamos a con el capítulo 4. Los filisteos capturan el arca. Dice, verso 1: Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel e encontró en batalla a los filisteos, y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afec. Entonces, ¿qué hacía Samuel? Samuel hacía básicamente dos cosas. Era juez de Israel, pero también era sacerdote en el templo. Recordemos que ahí fue donde sale, de hecho Samuel sale del templo. Sabe ministrar, sabe hacer sacrificios, sabe orar, sabe interceder. De hecho, Samuel es un excelente intercesor. Uno de los mejores que ha habido en Israel, intercesor. De hecho, Samuel se iba a una cueva a orar, en una cueva, solo, apartado, y ahí oraba Samuel. Verso 2. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y tras 2:5 el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Entonces recordamos que Israel siempre tuvo batalla contra los filisteos. O sea, no había época en la que tenía paz, pero siempre había guerra. ¿Y por qué eso? ¿Eso qué significa? Eso significa haberse apartado de Dios. O sea, cuando uno tiene batallas, o sea, aquí son batallas reales, batallas de combate, pues. Cuando uno tiene eso es porque está apartado de Dios. Recordemos que el principal pecado de Israel por encima de todo fue la idolatría, porque se alejaban de Dios, no hacían la fiesta. Recordemos que cuando llegaron con Moisés, con Josué a Canaán, hacían las fiestas, hacían las primicias, hacían los sacrificios cada año, y poco a poco se fueron apartando. Y se fueron agarrando a otros dioses, le hacían elevaciones y sabes cuántas cosas. Entonces, ¿por qué Israel peleaba tanto contra los filisteos? Porque dejaban a Dios y se acordaban de... Es que una cosa es acordarse de Dios y otra cosa es ajustar cuentas con Dios. Aquí es acordarnos de Dios, ¿verdad? Pero tienen que ajustar cuentas, tienen que congregarse como lo hacían, tienen que hacer los sacrificios, las fiestas como lo hacían, los panes sin levadura, la Pascua, ungir sus casas y todo eso, ¿verdad? Y dejaban de hacerlo, y por eso tenían peleas todo el tiempo. Verso 4. Y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová ante los ejércitos, que moraba entre los querubines, y los dos hijos de Eli, Ofni y Fines, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Bueno, entonces el arca un objeto, porque eso es un objeto, es como un cofre, muy, pero muy valioso para el pueblo de Israel. Representa la presencia de Dios. Ahí, de hecho, la presencia de Dios descendía en el arca en forma de fuego. De hecho, se veía ojos de carne. Cuando estaban con Moisés en el desierto, se veía ojos de carne cuando Dios bajaba en forma de fuego al arca, ¿verdad? Entonces, de hecho, fue una época muy buena porque, o sea, de hecho, prácticamente todos los días Moisés iba al tabernáculo y se veía en el cielo como Dios bajaba en forma de fuego, ojos de carne. Y el pueblo en reverencia, cuando Moisés iba al tabernáculo, se paraba en el camino haciéndole como un vallado a Moisés para que fuera en señal de reverencia, porque ellos veían literalmente como Dios bajaba en forma de fuego. Verso 5. Aconteció con el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con gran júbilo que la tierra tembló.
Entonces, una cosa es llamar a Dios y pedirle ayuda, y otra cosa muy diferente es ajustar cuentas con Dios. Son dos cosas muy distintas. Dios siempre te va a oír, pero una cosa es que Dios te escuche, otra cosa es que te apoye, que te respalde. De hecho, en ciencia la Biblia dice que cuando uno ajusta cuentas con Dios vive tranquilo todo el tiempo. Siempre, todo el tiempo. Yo creo que la mejor época de Israel, por mucho, fue la época del reinado de Salomón. Porque nunca hubo guerra, salvo al final de la vida de Salomón, al final de la vida de Salomón. Pero fue una época muy, muy buena, donde el pueblo ajustó cuentas con Dios. Y al final se descargan, ¿por qué? Por la gran riqueza, gozaban de salud, riqueza, prosperidad, todo estaba tranquilo, no había enemigos. Y se descarriaron. Al final de la vida de Salomón tuvieron muchas guerras, pagando todo lo que hicieron. Verso 7. Y los filisteos tuvieron miedo porque decían, ha venido Dios del campamento. Y dijeron, ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Verso 8, ay de nosotros, ¿quién nos librará de las manos de dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Esforzaos, oh filisteos y hombres, para que no sirváis a los hebreos. Como ellos os han servido a vosotros, sed hombres y pelead. Verso 10, pelearon pues los filisteos, ellos les fue vencido. Huyeron cada cual a sus tiendas y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Entonces, ¿qué? Esto me recuerda mucho cuando estaba Josué y también pelearon, hubo una batalla de Josué, que fue a Josué a pelear y todo, y fueron derrotados y vencidos. Le dijo Dios, no, pues que hay anatema en el pueblo. Por eso no lo respaldó. No me acuerdo cómo se llama fue con Josué, me acuerdo muy bien que fue con Josué, pero me acuerdo quién tomó un lingote de oro y una túnica. Y por haber tomado eso, Dios no lo respaldó. Eso se llama anatema, tomar algo que Dios prohibió. Dios le dijo, no tomen nada de lo que encuentran en la ciudad. Y tomaron, ¿no? Y por haber agarrado del anatema, Dios no lo respaldó. Por eso aquí perdieron, porque tenían anatema consigo. Una cosa acordarse de Dios, otra muy diferente, ajustar cuentas con Dios. Por eso es que uno tiene que ajustar cuentas con Dios todos los días, porque todos los días vivimos, todos los días hacemos. Verso 11, y el arca de Dios fue tomada y muertos los dos hijos de Eli, Ofni y Fines. 12, y corriendo la batalla un hombre de Benjamín llegó el mismo día a Silo, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Verso 13, cuando llegó aquí que Eli estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegado pues aquí el hombre a la ciudad y dado las nuevas, toda la ciudad gritó. Pues entonces, aquí pues, fue un día muy triste para Israel. Pero, o sea, una cosa es acordarse de otra cosa muy diferente, es ajustar cuentas con Dios. Aquí Israel se olvidó de Dios. De hecho, es lo que pasa. El pueblo cuando tiene prosperidad se olvida de Dios. Incluso Dios, ellos dicen, está escrito en la Biblia que dicen, por mi mano, por mi esfuerzo, tengo 2 casas, tengo prosperidad, tengo cultivos, tengo ganado, tengo de todo, tengo oro. Y ellos mismos aquí en la misma Biblia lo registra, que eso decían los israelitas. Decían, no, pues yo por mi esfuerzo me gané 2 casas, tengo dinero, tengo oro, tengo cultivos, tengo ganado, tengo de todo. Y se olvidan de Dios, creyendo que fue su esfuerzo. Y Dios solo, y está registrado aquí en la Biblia. Que se hacían y se de Dios. Y después vienen las peleas y las batallas. Y así. Verso 14, cuando Elías oyó el estruendo de la gritería, dijo, ¿qué estruendo del alboroto es este? Y aquí el hombre vino a prisa y dio las nuevas a Elí.
Verso 15, era ya Elí de edad de 98 años, sus ojos se habían oscurecido de modo que no podía ver. Entonces aquí Elí no era una mala persona, Elí era muy bueno, muy buen profeta, o sea, muy buen sacerdote, muy ministro de Dios. Y el problema con Elí es que permitió que sus hijos entraran al templo y hicieran lo que hicieran lo que quisieran. Ese fue el problema con Elí, que Elí no reprendió a sus hijos. Pero, o sea, Elí era un sacerdote muy correcto delante de Dios, muy bueno, ¿verdad? Nadie mejor como él en esa época. Pero el problema fue que dejó que sus hijos se descarriaran. Ese fue el problema y Dios te lo dijo, fue por tus hijos que te quité el sacerdocio. Bueno, no sé si la Biblia dice eso, y incluso Dios se lo dijo, porque tú dejaste que tus hijos tomaran de las cosas de Dios y se las comieran, ¿verdad? Y hacían cosas media ahí en el templo. Pero Elí en sí, Elí era muy correcto. Dios no dijo, no, que tengo contra ti que tú hiciste esto. No. Dijo, tú dejaste que tus hijos se descarriaran. Verso 6, dijo pues aquel hombre Elí, yo vengo de la batalla, escapado hoy del combate. Y le dijo, ¿qué ha acontecido, hijo mío? Verso 7, el mensajero respondió diciendo, Israel yo delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo. Y también tus dos hijos, Ofni y Fines, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Ahora, entonces aquí fue triste para Israel, porque eso significa, perder la batalla significa que seguirían sirviendo a los filisteos. ¿Qué significa eso, servir a los filisteos? Que tienen que darle tributo a los filisteos, parte de su ganancia va para los filisteos, ¿verdad? Parte de su ganancia era para los filisteos, incluso cuando Gedeón, los filisteos invadían, o no tan solo los filisteos, muchos de otros pueblos invadían Israel por un tiempo y lo saqueaban. Verso 18. Y aconteció cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado. Llevaba juzgado a Israel 40 años. Y su nuera a la mujer de Fines, que estaba encinta cercana al alumbramiento, oyendo el rumor de que el arca de Dios había sido tomada y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevivieron sus dolores de repente. Verso 20, y al tiempo que moría le decían las que estaban junto a ella, no tengas temor, pues has dado a luz un hijo. Mas él no respondió ni se dio por entendida. Entonces, yo creo que era mucho más que simplemente darle tributo a los filisteos. Porque, o sea, lo que el texto me narra es una tristeza muy profunda. Porque perder la batalla significa seguir igual con los filisteos. Yo creo que narra que hay mucho más. Qué lástima que le vienen, por ejemplo, en este capítulo no me dice más. ¿Verdad? De qué era lo que hacían los filisteos. Cuando una cultura somete a otra, le impone su idioma, su religión, le impone tributos, le impone su moneda. De hecho, eso fue lo que hizo Roma. Cuando Roma llegó a Israel, le impuso su, su moneda. Quería imponer sus dioses. Tendría que saber si se hablaba latín ahí en Israel, porque eso es lo que, por ejemplo, aquí eso fue lo que pasó con España. Llegaron y pusieron su religión, su idioma y su moneda, su forma de gobierno. Bueno, eso pasó aquí en México, no sé si en Israel pasó eso. Porque luego eso es lo que pasa, por ejemplo, Roma sí lo hizo, Roma impuso a Herodes en Israel, Roma lo puso ahí. Tal vez los filisteos también le impusieron un rey a Israel. No lo narra, pero sí es interesantísimo analizarlo profundamente.
Bueno, entonces dice, Peres 21 llamó al niño Icabod, diciendo: traspasaste la cruz de Israel por haber sido tomada del arca de Dios y por la muerte de sus suegros y de su marido. Peres 22 dijo: pues traspasaste la cruz de Israel porque ha sido tomada del arca de Dios. Bueno, pues entonces ahí acabó. Ahí acaba el capítulo 4 del libro de Samuel. Y, o sea, qué interesante. O sea, cuando una cultura se mete a otra, le impone un gobernante, le impone tributo, le impone su idioma, le impone su religión. Abusan, ¿verdad? Pues incluso llegan a quitar el territorio, ¿verdad? Eso es lo que pasa cuando una cultura se mete a otra. No dice, bueno, aquí no lo dice, pero sería interesantísimo analizar profundamente si eso fue lo que pasó, porque eso es lo que pasa. Por ejemplo, si tú ves la historia secular, la historia universal, eso es lo que pasa cuando una cultura somete a otra. Incluso su moneda, su idioma, eso les impone. Un rey, les impone un rey. Bueno, sería interesante. Por ahora, eso lo analizaremos en un próximo video. Por ahora sería todo. Disfruta el día. Todos los días son buenos. Dice la Biblia: nuevas son cada mañana. Es decir, hay que conversar a Dios todos los días, porque todos los días vivimos, todos los respiramos, todos los comemos, todos los bebemos. Y hay que enmendarse a Dios. Será todo por hoy. Nos vemos en el próximo video. Te bendiga.